Listo. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe Julio, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este taller tan interesante que, que nos va a servir a muchos de los que lo estamos viendo hoy. Y no quiero adelantar mucho, pero nos va a causar un gran impacto con todo este tema de la contingencia actual. Profe, hoy para ponernos en contexto con todos los que nos están viendo y con todos los maestros, sobre todo que lo siguen en redes sociales y en muchas partes del mundo, estamos hoy con el profesor Julio Manuel Pereira. Julio, discúlpame, Julio Manuel Pereira. El profe Julio es un referente de la educación en el cono sur de nuestro continente. Él es argentino. En este momento se encuentra uruguayo. Miren, yo estoy perdido totalmente. Él es uruguayo y está en este momento en la provincia de Misiones. Profe, ¿estoy bien? Sí, Misiones, Argentina, la triple frontera. La triple frontera, miren. Profe, me imagino que allá no tiene muy buena conectividad y que está, o sí tiene muy buena conectividad, porque veo que en todos los videos que percibo de sus redes y en Facebook, veo que su labor es bastante ardua en zonas muy rurales. Quiero que nos cuente un poquito de la historia del profe, de todo lo que ha hecho. Quiero que nos ponga en contexto de Caminos de Tiza, de todo lo que el profe ha hecho en las zonas de Argentina y en varios países, y que nos dé un poquito de contexto de ustedes. Ya que adelante, profe, no lo interrumpo más y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Básicamente soy un educador comunitario que hace educación itinerante, terapéutico-pedagógica, ¿sí? O sea, no solo apoyo escolar y alfabetización inicial y garantizar las secuencias didácticas y continuidades pedagógicas de los niños, sino una atención terapéutico-pedagógica, más conocida vulgarmente como educación especial, en contextos de basurales, colonias rurales o comunidades originarias o indígenas, depende del país como se denominan, y trabajo todo lo que tiene que ver con estimulación temprana y oportuna, alfabetización inicial, apoyo escolar, argot en lengua de señas, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la alfabetización intercultural bilingüe. Mis niños no solo tienen dislexia, a la vez me hablan guaraní mezclado con portuñol y español, hay alteraciones de la conciencia fonológica, pero que básicamente lo que hago es una modalidad domiciliaria hospitalaria, comunitaria o individual, depende del caso de los niños, en los que hago un soporte formando a los papás para darles secuencias didácticas o secuencias de tratamientos psicomotores o terapéuticos pedagógicos. Entonces, básicamente, la pandemia no me generó grandes cambios, más que los problemas de movilidad, porque hoy no tenemos transporte público para desplazarnos, y las colonias que están más alejadas, tengo que mandar material mediante otra gente que está imprimiendo o compartiendo los videos y los trabajos que hacemos, como les voy a contar a continuación. Excelente. Profe, yo hace un par de días, cuando ya pues estábamos organizando esta intervención suya en las redes y en este taller tan interesante, escuchaba una definición que me causó gran impacto. Realmente lo escuchaba al profe hablar de la inclusión y me cambió a mí totalmente el concepto de inclusión después de oírlo a usted. Yo quisiera que de sus palabras y en unos cortos segundos nos explicara la definición que tiene el profe Julio de la inclusión, de cómo se ve la inclusión en la educación actualmente, que creo que es un panorama que todos debemos tener. La inclusión no es solo atender y entender la diversidad, sino honrarla, ¿sí? Es diseñar sistemas y estrategias didácticas y miradas pedagógicas que contemplen los modos de aprender de los niños. Y esa diversidad no se acota a la inclusión en la discapacidad. Hay diversidades lingüísticas, étnicas, culturales y etarias. Mis grupos, por ejemplo, de por sí no solo son múltiples discapacidades, diagnósticos, sino que tengo muchachos de 48 años y niños de 4 años. Y hay que contemplar que algunos son hijos de papás analfabetos y otros son absolutamente formados los papás. Entonces, el contexto de entender la diversidad, ¿sí?, es educar para incluir y incluir para educar. Significa que hay que aceptar y trabajar en base, no para los niños o las personas o los estudiantes con discapacidad
o diversidad, sino con y desde ellos. Ese es mi objetivo. Total, eso cambia mucho el programa de muchos de los que estamos en el medio de la tecnología y entendemos la inclusión de otra manera. Y me pareció que era muy relevante tener ese concepto suyo porque me pareció supremamente impactante que sacáramos del concepto de inclusión solamente a alguien que tiene mal llamada una discapacidad, sino que puede Porque ser tenemos cualquier problemas, persona. por ejemplo, hoy hay plataformas digitales, entornos virtuales de aprendizaje, como la plataforma Guaraní, por ejemplo, en Misiones, Sí, pero no hay material en lengua de señas, no hay material para ciegos, pero tampoco hay material en guaraní para desarrollar. Entonces los niños de las escuelas interculturales bilingües están en una desventaja, lo que yo llamo injusticia pedagógica. Entonces no es solo aquellos niños que pueden tener una discapacidad, porque un niño que tiene discapacidad con software y hardware adaptado hoy está más incluido que un niño sin ningún diagnóstico que me vive en la colonia Yacutinga. claro, Entonces, esa es contemplar la inclusión, porque ese si es no, el ejemplo más claro. una de las críticas que tengo a los usos de la tecnología es que muchas veces hablan del concepto accesibilidad, Sí, pero yo trato de instalar el concepto usabilidad, ¿sí? No solo total, que accedan, que lo puedan utilizar, porque si no lo 100%, estamos reduciendo básicamente a la lectoescritura o a la capacidad de mirar un video. Pero claro. muchos docentes no saben que si yo, por ejemplo, mando un texto en PDF, un lector de pantalla me lo reconoce como imagen y no me puede leer el texto. Entonces tenés que saber eso si tenés un estudiante ciego. Son ejemplos. 100%. Claro, claro, claro. Pues, profe, miren, vamos a entrar un poco más en materia y yo quiero hacer un resumen que usted nos lo proporcionó hace unos minutos y es tres momentos o tres espacios que van a tener esta gran esta gran intervención suya que realmente es muy interesante oírlo hablar. Para los que no lo hayan oído hablar y quieran saber más del profe, por favor síganlo en redes sociales que de verdad tiene unos videos y unas entrevistas supremamente buenas y que llenan de valor toda la labor de los docentes que hacen día a día. Entonces, miren, en esta intervención del profe Julio vamos a tener tres momentos muy importantes. Él nos va a enseñar, como bien lo llama el taller, nos va a enseñar a entornos o a dictar clase en entornos que poseen algo de tecnología y que poseen conectividad. Pero también hay entornos donde hay tecnología, pero hay cero conectividad, que creo que es gran parte de los casos que tenemos ahorita en toda Latinoamérica. Y el tercer entorno, que yo creo que es el más contundente y el que más atención debería prestarse ahorita, es el donde no hay nada, donde no hay ni tecnología ni hay conectividad. El profe nos va a mostrar todo lo que él hace, o muchas cosas de las que él hace, porque si nos dijéramos que nos va a mostrar todo, duraríamos aquí quién sabe hasta qué hora de la noche, pero nos va a mostrar cómo podemos abordar estos tres ejemplos o estas tres situaciones dentro de la pedagogía o dentro del entorno educativo en Latinoamérica. Entonces, profe, arranquemos con el temario de nuestro taller. Ya es usted, voy a quitar mi cámara para darle paso a usted y voy a mostrar unas imágenes de las que usted nos hablaba hace un rato a medida que usted va hablándonos de las tres situaciones que encontramos. ¿Listo? Claro, perfecto. Yo tengo la suerte de trabajar con diferentes materiales. El reconocimiento de maestros que inspiran Latinoamérica hizo que Tommy Digital, ¿sí? A través de Tommy Digital Argentina y Paraguay, me acercaran, por ejemplo, un aula digital y también lentes VR, que también utilizo hoy en los espacios que puedo tener acceso a la energía eléctrica. Básicamente comienzo así. Tuve que sacrificar algunas herramientas, pese a que hay conectividad como Zoom, Skype, ¿sí? Porque pese a que existe, no todos los manejan, no todos los papás cuentan con la apropiación cultural para su manejo. Entonces, básicamente, me reduzco a algo que sí tienen la mayoría de los papás y me da los 4 factores principales de enseñanza, que es el WhatsApp, la aplicación WhatsApp. La aplicación WhatsApp me permite la utilización de imágenes, de audio, de texto y de video, ¿sí? Y también me da la oportunidad de el video en vivo o la interacción presencial. ¿Cómo armo una clase, una secuencia didáctica, ¿sí? Para alguien que cuenta con la metodología, la aplicación WhatsApp, el acceso a la tecnología, la conectividad y el teléfono? Lo primero que hago básicamente, advierto a los que están mirando que por motivos operacionales lo que yo muestre va a salir invertido. Pero bueno,
un gaje del oficio, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hago primero es envío un video que no dura más de 3 minutos. En ese video conceptualizo y explico qué tema vamos a abordar, ¿sí? Hago un recorte conceptual, divisiones en matemática o suma simple en matemática o el cuerpo humano en ciencias naturales o la Tierra en geografía y qué de la Tierra, no sé, el núcleo de la Tierra o las capas de la Tierra. O sea, hago una acotación muy clara. Luego envío otro video de 1 minuto, ¿sí? Donde conceptualizo concretamente el tema, doy una definición, ¿sí? Intento utilizar palabras técnicas y palabras simples. Luego envío otro video de 1 minuto donde doy un marco descriptivo, ¿sí? Por ejemplo, trabajar la corteza terrestre, ¿sí? Hago este tipo de tareas que se pueda abrir, por ejemplo, para ver, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las diferentes capas hasta llegar al núcleo, o construyo un material, ¿sí? Para explicarles cómo es el centro de la Tierra utilizando material simple como pelotita de tergopor. Después, entonces diríamos un video general que explica qué tema vamos a trabajar y en qué marco está, uno conceptual que lo define, uno descriptivo o explicativo, ¿sí? Que bueno, va concretamente a una referencia o visual o auditiva. Después mando uno ejemplificativo, un ejemplo, ya sea en matemáticas, naturales, lengua o sociales. Un ejemplo de lo que estoy trabajando, ¿sí? También intento que esos videos se mantengan dentro del minuto. Anexo a su vez 2 imágenes. Una imagen que es un mapa conceptual que suelo recrear, ¿sí? Y una que refiere al material. Por ejemplo, cuando enseño América, la conversión a un pato, la morfología del pato. Si nosotros tenemos el continente americano derecho y lo inclinamos, se transforma en un pato. No sé si habían notado eso. Entonces puedo mandar estas fotografías de explicar cómo el pato, ahí lo están compartiendo, la cabeza es América del Sur, el cuello América Central y el cuerpo América del Norte, las patas Alaska, el ojo, la ubicación de Uruguay, el pico Argentina y Chile. Entonces pongo un ejemplo concreto, ¿sí? Para que puedan tener de referencia, para consulta. A su vez después envío un texto de máximo 10 líneas donde retomo las principales palabras o conceptos a abordar, ¿sí? Por ejemplo, si fuera este el caso, pondría mapa de América, las 3 Américas, del sur, central y norte, la cabeza del pato, bla, o sea, bien concreto, ¿sí? Y después envío un audio. Ahora, el audio es individual. Le mando uno a cada uno de mis estudiantes, ¿sí? De 1 minuto, sabiendo que, o puedo repetir un audio, dependiendo de las características de los alumnos, de los estudiantes, ¿sí? Entonces, hago uno general, uno conceptual, uno descriptivo, 2 imágenes, un texto y un audio. ¿Qué pasa? A veces el general implica que tenga que conseguir a alguien para redactarlo, escribirlo o hablarlo en guaraní. O tengo que grabar un video en lengua de señas, o tengo que utilizar comunicación alternativa aumentativa si tengo un niño que, por ejemplo, tiene autismo, trastornos específicos del lenguaje y necesita PECS. Entonces, cuando hay tecnología y conectividad, utilizo la aplicación WhatsApp y eso sería una clase temática, ¿sí? Entonces, mantengo la secuencia didáctica. En el audio suelo trabajar básicamente eso aplicado a las actividades de la vida diaria. Si voy a trabajar un mapa, le pido al estudiante que me construya su casa y me la represente para trabajar lo que son todo lo que es el ordenamiento espacial, ¿sí?
Y si es demografía, por ejemplo, con quiénes vive, cómo se mueve. Eso también implícitamente me permite tener un control de el estado de situación de la vivienda y el estado de situación de la convivencia de un niño. Cuando mando actividades de ciencias naturales o de lengua, como copiar una receta, contar qué se hizo en el día, escribir un cuento respecto a lo que vienen haciendo, esa que obviamente me van a decir muchos, pueden mentir, van a falsear, van a exagerar, me permite un panorama general de cómo se están alimentando los niños, qué tipo de vida están viviendo. Esos son uno de los mecanismos que tengo cuando trabajo por WhatsApp. Implica así, por supuesto, no enviar material que bajo de plataforma, me obliga a construirlo a mí, ¿sí? Entonces, una de las cosas que los invito a los docentes siempre es a pensar y planificar el ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Hay un dicho en mi país que dice no aclare que oscurece. Si yo cuando voy a dar una explicación doy un ejemplo que es más confuso o ambiguo, puedo generar problemáticas para el aprendizaje. A la vez, este proceso tecnológico es acompañado en algunos casos que se puede, ¿sí? Con acompañamiento presencial, con protocolos de seguridad y higiene, nos acercamos. No podemos a todos los niños en la actualidad, por la doble pandemia que vivimos en esta región de Argentina, que son el dengue y el coronavirus, ¿sí? Pero también hay una serie de librillos que hemos redactado, ¿sí? Que basan en aprendizajes de la vida diaria. Entonces, cuando están trabajando cosas cotidianas en la casa, trabajar unidades de pesas y medidas, por ejemplo. Cómo se mide, cómo se pesa, gramo, kilo de pan, empezar a manejar vocabulario y aplicaciones, ¿sí? Y cuando ellos nos hacen la devolución de la clase, y es otra instancia posterior que ahora voy a contar, uno encausa que hagan actividades naturales, lengua, matemáticas, sociales, en base a lo que ellos nos cuentan. Entonces, a aquellos que tienen conectividad, después les asigno una serie de horarios, ¿sí? Específico para cada uno, una videollamada, ¿sí? O un audio, que me hagan una duda o una pregunta concreta que se tiene sobre ese tema. Entonces así les respondo. Si van a Facebook, Escuelita Ambulante, Caminos de Tiza, pueden ver, por ejemplo, algunas de nuestras estrategias didácticas y cómo atendemos actividades concretas de algunos estudiantes que, si bien están en el sistema educativo con trazas de escolaridad discontinuas, reciben tareas de los docentes que les envían fotocopias, libros o librillos, y nosotros los orientamos para el aprendizaje, porque muchas veces les mandan solo material para que resuelvan, o sea, les mandan problemas o consignas de resolución. Ellos necesitan el proceso pedagógico, cognitivo y cognoscitivo de aprender y entender los contenidos temáticos. No sé si me van siguiendo. Sí, profe, estamos muy atentos acá, tenemos ya algunos profes que nos están escribiendo por el chat, pero todos lo van siguiendo muy atentos y van replicando todo lo que usted nos va diciendo. Así Muy que bien. todos estamos aquí Sí. pendientes de todo lo que está haciendo. Según entiendo, veo que la primera fase es la que ya está explicando, donde tenemos algún tipo de conectividad, que es el WhatsApp, y algún tipo de tecnología, que es el celular, que es lo más habitual que tengamos todos, o bueno, lo más habitual no, porque ya usted bien lo dijo, hay zonas donde ni siquiera llega este tipo de tecnología. Entonces, donde las zonas donde podemos tener algo de esto es donde estamos haciendo lo que usted nos muestra en la primera parte, ¿es verdad? Claro, el WhatsApp me permite algo, que es que los papás analfabetos pueden utilizar el audio. Sí, claro. Porque es apretar un solo botón, ¿sí? Una complejidad más, o abrir plataformas que están en inglés, es absolutamente inviable. Por eso hablo de WhatsApp como una estrategia didáctica, ¿sí? A continuación, lo que hago, ¿sí? En los casos que tienen conectividad, ¿no? Es armar los videos con este tipo de materiales que estuvo compartiendo Fabián, que por ejemplo, este es para trabajar dimensionalidad del cuerpo, ¿sí? Y este material se lo voy dejando a los niños, que es la superposición, ¿sí? Del cuerpo humano de los diferentes sistemas, ¿sí? El óseo, los órganos. Entonces eso le permite un material concreto y fáctico a mis estudiantes para aprender algunas temáticas. Entonces en los videos que grabo
comparto este tipo de material, por ejemplo, que es construcción y desconstrucción de la figura, la forma geométrica, ¿sí? Es solo papel recortado y pintado. Puedo armar un cubo. Entonces puedo trabajar, por ejemplo, si mi estudiante es ciego, ahí ese ejemplo que comparten, o tiene problemáticas de comprensión lingüística, decirle que donde pincha es vértice, donde corta parece un filo es arista, donde es plano es cara y donde está pegado es base. Entonces puede construir y deconstruir la forma geométrica y saber, por ejemplo, que una pirámide tiene 4 triángulos y una base cuadrada, ¿sí? El prisma, y también con bolitas de Tergopol. Esto es todo de bajo presupuesto, ¿sí? Trabajar el concepto de esfera táctilmente y visualmente, aunque lo acompaño con imágenes. Eso es material al que le voy explicando, esos son los descriptivos o ejemplificativos que construyo. Acá tengo otro, ¿sí? Acá hago una serie de imágenes, ¿sí? Por ejemplo, ahí lo están compartiendo, un planeta, unos lentes y un cerdo, y pongo diferentes palabras, mundo, lente, anteojo, planeta. Cuando el niño une y se da cuenta que cerdo, chancho, puerco, lo remiten a la misma imagen, trabajo el concepto sinónimos. Entonces trabajo visualmente un ejemplo para que entienda lo que son sinónimos, más allá que yo después dé una descripción y una definición. Entonces trato de introducirlo primero. ¿Qué hago con los que tienen tecnología y no tienen conectividad? ¿Sí? Me encargo que en las visitas o en el acercamiento, en diferentes instancias que se dan, ¿sí? Porque obviamente en algún contexto alguien se mueve o nosotros podemos ir, pueden ver las imágenes, utilizamos la función Bluetooth para descargarle el material para que lo tengan. Claro. Se lo armamos con una secuencia escrita de trabajo para que no se confundan, se lo descargamos en una carpeta específica para que no se mezcle con los otros materiales y acompañamos con el mismo librillo que diseñamos para actividades de la vida diaria. Okay. Entonces le damos una secuencia que no es solo para el niño, sino que también va con un explicativo para el papá o el tutor, de cómo trabajar con lo que tiene en su casa. Eso me implica conocer a cada niño, ¿no? Básicamente, a grandes rasgos, con lo que tiene en su casa. Entonces, con las figuras geométricas, identificar figuras geométricas en la casa, como el plato, el círculo, o sea, ¿tá? Para que pueda ser un complemento funcional y mantener la secuencia didáctica de trabajo. Entonces, para los que tienen la tecnología y no tienen la conectividad, dejamos este tipo de materiales que estoy compartiendo, como por ejemplo aquí, para trabajar las diferentes capas del... ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo, ¿sí? La totósfera, la exotósfera, la mesósfera, la termósfera, ejemplos que van circulando entre los niños, ¿sí? Que les vamos dejando este material, a la vez con un tutorial para el papá y a la vez un video explicativo, otro descriptivo, y así nos garantizamos secuencias pedagógicas y terapéutico-pedagógicas, porque en algunos casos, más que contenidos curriculares, son secuencias de trabajo terapéutico-pedagógico para estimular el lenguaje, mantener la funcionalidad del uso de la lengua de señas, utilizar comunicadores alternativos aumentativos. Acá tengo otro ejemplo que utilizamos con los niños en los videos, ¿sí? Esto me permite trabajar los ángulos, ¿sí? Ángulo agudo, que se va abriendo, ángulo recto, ¿sí? Ángulo obtuso, ángulo cóncavo, y según el ángulo y el color, qué tipo de ángulo es. Y con esto que llamo reloj CIRCIR, le permito al niño diferenciar, por ejemplo, radio de circunferencia, ¿sí? Entonces le construyo este tipo de materiales, más el apoyo explicativo que le voy enviando, por supuesto. Profe, ¿sí? Una consulta. Nos pregunta sí. la profe Karina Pérez, le leo textualmente lo que me dice. Dice, quisiera preguntarle a Julio si utiliza alguna instancia de evaluación. En realidad mis evaluaciones son procesuales. Como yo a contrapartida le pido a los papás registros de las actividades, ¿sí? Los papás que tienen conectividad o no, me tienen que sacar fotos, video y eso, yo hago un análisis. Mi objetivo, mis evaluaciones son de procesos de adquisición de competencias, porque yo trabajo habilitación de competencias intelectuales o cognitivas, rehabilitación o desarrollo de la misma. No hay mayor ejemplo en este momento
que es lo que tiene que ver con qué se logra y qué me produce el niño. Cuando me comparten eso que me firma el papá, que me muestra, que registra, o el papá que me cuentan, aquellos que no tenemos conectividad, que ahora voy, ¿sí? A mí me permite evaluar la comprensión que van teniendo. No mando tareas para resolver, ¿sí? Ok. Mando actividades para crear. Entonces yo evalúo si aplican, ¿sí? A mí me interesa en este contexto que yo trabajo que tengan, por ejemplo, comprensión de la historia, que hay un tiempo, un antes, un después, causa, consecuencia, más que cronologías o fechas. Que tengan Claro. pensamiento matemático, que es adición, que es sustracción, que es volumen, que es antes, que después, que es multiplicar, que es la repetición, que la división es en partes iguales, que tengan nociones más que la resolución concreta de ejercicios. Entonces, cuando yo le planteo una tarea en el cotidiano, si tengo videollamada, cuando me contestan un audio o el registro del papá, yo veo si están comprendiendo lo que son los temas y las competencias que estamos trabajando, ¿sí? Para mí no hay mayor forma de evaluar algo que un niño que efectivamente tenía, no sé, cuadriplegia espástica y hoy tiene movimiento volitivo, Claro. que tenía lectura silábica y hoy me lee una palabra completa. Eso para mí es una manera de evaluar, ¿sí? Esta Así que prim- sí, hago evaluaciones, pero la evaluación está implícita en los tipos de tareas que nosotros trabajamos, porque yo tengo una ventaja que muchos docentes no. Yo trabajo con las familias, involucro a los padres en los procesos pedagógicos. claro, eso ¿Sí? estamos Yo no les viendo. cobro nada, no les pido nada, pero a contrapartida tienen que garantizarme la secuencia de trabajo y el registro de lo que van haciendo, que es Súper. mi manera de ver el control de cuando me mandan una foto, yo puedo evaluar, por ejemplo, cómo está vestido en relación al calor. Y si hay ese calor y está muy tapado, puedo presuponer implícitamente que está tapando moretones o heridas. Es complejo el trabajo, ¿sí? Me permite Claro. evaluar muchísimas cosas más que solo los contenidos curriculares. Total. Entonces, esta primera parte que estamos viendo, para hacer un breve resumen, aunque es muy corto, es donde la primera parte que vimos fue cómo trabajar en zonas donde tenemos algún tipo de conectividad, así sea mínima, que usamos el WhatsApp, donde tenemos la tecnología, que es un celular que en este caso puede tenerlo el padre o la mamá de la familia o algún familiar que esté cerca al estudiante. Por allí podemos enviar diferentes actividades, podemos enviar audios cuando el papá es analfabeta, como lo decíamos desde un principio, y por esto podemos usar algún tipo de tecnología, involucramos el celular, pero sobre todo son enviar muchos de los ejemplos que usted nos acaba de mostrar, profe, que son muy interesantes, de actividades que desarrollen habilidades en los niños. Por ejemplo, yo explico esto, ¿sí? Esto es más allá que tiene braille, porque bueno, tengo niños con discapacidad visual, y es táctil porque pego tierra y pego algodón para las nubes y eso. Esto es una manera de trabajar el ciclo del agua, por ejemplo, ¿sí? Ok, Entonces, a algunos papás le pido que esto quede bajo costo, a lo que yo tengo una ventaja, ¿no? Que esto no lo aclaré y es algo que debo aclararlo. El 100% de mis niños antes del inicio escolar tienen un kit escolar. tienen un Yo kit. le dejo colores, sacapuntas, reglas, gomas, tijeras, hojas, le armo todo para que si yo pido algo lo pueden tener, ¿sí? Por ejemplo, este telescopio artesanal con el que utilizo con los niños para ver contraste es un tubo de papel higiénico o un tubo de servilletas, y esta Sí. cosita la saco del fiambre, son las que vienen cuando venden mortadela, queso, ¿sí? Y después, por ejemplo, les dibujo, no sé si llega a verse, una Sí, cabeza de una araña, de una hormiga, y así le trabajo ver con el contraste de un teléfono de la luz abajo, ¿sí? Entonces de esa manera voy trabajando. Yo me tengo que garantizar que si pido algo que construyan, para trabajar grafomotricidad fina, todo lo que tiene que ver con eh, las cuestiones de manos, movimiento de manos, trazas, esquemas corporales, esquemas de colores, ¿sí? Me garantizo primero que tengan el material. Por eso tengo que construir cosas con cosas muy simples, ¿sí? Esto, por ejemplo, son dos bolitas de tergopol, un disco de tergopol y dos palillos de esos que vienen en los helados. Y esto me permite trabajar, por ejemplo,
este sería el Sol, la rotación de la Tierra, la traslación, perdón, y como no lo pongo en el medio, cambia la distancia, ¿sí? Eso me permite trabajar las estaciones, y esto me permite trabajar la órbita lunar. Mira. Y pinto día y noche, y en algo así, por ejemplo, puedo trabajar eclipse con la línea. Entonces me garantizo que los niños entiendan, por ejemplo, que es una órbita, ¿sí? Que cuando miren la luna entiendan la fase de la luna. Total. ¿Sí? Entonces le digo al papá, sacalo de noche y que mire la luna. Y me tiene que decir en qué fase está. ¿Sí? Ok. Si es de día y de noche, en qué parte está de la bolita. O, por ejemplo, esto es un cartón de pizza, ¿sí? Le Sí. pego una cartulina negra y le dibujo planetas. Y trabajo, esto es escribible. Le puedo escribir con tiza y borrar. Entonces trabajo el sistema solar con esto. Ese mismo que ven ahí. Sí, sí, O sí. trabajar órbitas, cometas, todo lo que tiene que ver con qué planetas se ven. Entonces Claro. les enseño con lo cotidiano. ¿Qué día es hoy? Jueves, Júpiter, Venus, Saturno, Luna, Marte, Mercurio, el nombre de los días para aprender planetas. Y eso estimula el desarrollo lingüístico. Súper ¿Sí? bien. Después, entonces son ejemplos. Entonces, si tienen conectividad, repito, armo clases por WhatsApp que tienen esa estructura. Video general, conceptual, descriptivo, ejemplificativo, 12 imágenes, un audio, una videollamada. Ok, ¿Sí? perfecto. Si tengo que diseñar material concreto para un estudiante, por ejemplo, sordo, se hace en lengua de señas. Si es ciego, se le mandan audio, no necesariamente el video, con descripciones. Entonces me puedo permitir un audio un poquito más largo de los 3 minutos que el video, que es más largo, pero pesa menos para descargarlo. Claro. ¿Sí? ¿Ah? Y le puedo mandar en un audio una sugerencia a la mamá para trabajarlo sensorio experiencialmente. Claro. ¿Sí? Tiene que ver con el tacto, el oído y el olfato y el gusto. ¿No? Si es para una comunidad, para una escuela intercultural bilingüe, niños que hablan guaraní, no solo intento hablar guaraní, que yo todavía no lo hablo bien, ¿sí? Lo pronuncio mal, sino que recurro a la gente local, a las docentes auxiliares indígenas o a alguien que yo le comparto a esa persona reenvía con los audios en guaraní. ¿Sí? Entonces empezaba a formar una comunidad educativa. ¿Qué trampa hacen mis estudiantes, por ejemplo, los que están conectados y los que no? ¿Sí? Los que están conectados, ellos pueden hacerme una pregunta y yo le respondo. Si tienen dudas, se tienen que mandar los audios entre ellos. Entonces me Claro. garantizo que estén conectados todo el tiempo. Total. Si a ti te respondí una cosa, entonces quiero mantener la comunidad educativa funcionando. ¿Sí? ¿Saben qué más agrego con los WhatsApp que parece importante en este momento y capaz que para ustedes no lo logran ver? Mando noticias oficiales para evitar las fake news. Todo lo que es información sobre vacunas, pago de planes sociales, todo lo que tiene que ver con visitas oficiales, los comedores comunitarios, que se guíen solo por mi información. Entonces los evito que se trasladen sin razón o sentido. Estamos hablando de padres que tienen que movilizarse kilómetros, ¿no? Sí, De claro. distancia. Entonces utilizamos también esto como una manera de educar en lo que es la educación cívica. Compartir la buena información, las buenas fuentes, y educamos a los padres a través de los hijos. Excelente. Como pasa con la higiene o la atención primaria de la salud. ¿Sí? Entonces, compartes por el WhatsApp también todas las noticias para evitar pues todas estas fake news de Facebook y de las redes sociales, y que de pronto el mismo voz a voz también las hace generar caos y las hace generar algún tipo de malos comportamientos de salir a la calle en este tipo de pandemias y de demás cosas. Esa es la primera. Información que también va en las fotos, pero que también están los librillos impresos para los que trabajamos sin conectividad. ¿Cómo Exacto. trabajamos sin conectividad? Exacto, ¿sí? Ahí va la segunda, esa es la segunda parte. Tenemos tecnología, bueno, pero no tenemos conectividad. No. Si tenemos tecnología y no conectividad, le paso a referentes comunitarios el material para que lo trasladen por Bluetooth. Ah, sí, sí. Y le dejo, ¿sí? Para que ellos eventualmente se trasladen o se muevan. Perfecto. Para los que no tengo ni tecnología ni conectividad, diseñamos estos materiales, ¿sí? Y utilizamos, dependiendo, ¿no? Yo tengo la facilidad de conocer cada casa de mi estudiante y saber qué tiene. Un contexto que implica, por ejemplo,
¿sí? Medios alternativos. Capaz que no me tiene, por ejemplo, señal ni teléfono, pero puede tener un DVD o puede tener una radio. Podemos grabar un CD con audio, ¿sí? En cualquier computadora, diciéndole qué trabajar, cómo trabajarlo y acompañando lo que van al librillo y las tareas del librillo, ¿sí? Y los ejemplos del librillo. El librillo que el profe del que nos habla, ¿es un librillo entregado por quién? ¿Por el profe, hecho por el profe, o es entregado por el gobierno? No. El librillo lo hacemos nosotros con ejemplos, lo puedo compartir después. Claro. Que, a ver, son diferentes. Uno es psicomotriz, otro sensorial, otro para ciego, otro. Que trabajar para no perder las secuencias didácticas, ampliar el lenguaje y aprender contenidos conceptuales, ¿sí? Okay. Alguno tiene dibujos para hacer trazas, pintar, esquema de colores, ¿sí? Si no podemos repartirlo nosotros, ¿sí? Porque no podemos estar en todos lados por el aislamiento social preventivo de la cuarentena, es a que nosotros tenemos los permisos para circular. El Estado argentino, como lo terapéutico, pedagógico y la discapacidad son prestaciones, no solo educativas, sino de salud, tenemos un permiso que entrega Nación que nosotros nos estamos movilizando. Es más, si ven fotografías, a diferentes lugares estamos yendo. ¿Sí? Sí. Se dejan un punto referencial, se hace el trabajo comunitario. El papá está en la casa, pero en algún momento va a tener que ir al negocio. ¿Sí? En algún momento una persona de la comunidad puede moverse a buscar otras cosas. ¿Sí? Entonces, si está en la comunidad y no se puede ir a la comunidad, sabemos que en algún momento de la semana uno de la comunidad va a ir al centro integrador comunitario, alguien va a ir a pagar una cuenta, uno se va a mover del lugar. Y en estos lugares aislados hay puntos de referencia, algunos comercios o almacenes, por ejemplo. Entonces se puede dejar, por ejemplo, hacemos en Gobernador Roca, para las colonias y eso, que una de las personas de la Fundación Huellitas de Azúcar que nos acompaña, ¿sí? Tiene todo el material en su almacén. Entonces, como ese es un punto de referencia del almacén, se le pregunta al que viene, ¿vas para aquel lado? ¿Te animás a dejarle esto en la pasada, en la portera fulano? ¿Te animás a llevar esto? Entonces, es la manera que tenemos de mantener el circuito. ¿Sí? Excelente, claro. ¿Está? Así nunca dejas. Entonces no le pedimos que impriman. No le pides que, perdón, no le pides que impriman, sino tú no mismo. Le pedimos que impriman. Nosotros entregamos eso. El material. ¿Sí? Y el material se lo haces llegar a diferentes puntos como de acopio, por decirlo así, donde la gente debe ir pues otra vez a volver a tener algún tipo de suministro o comprar algo y ahí por ejemplo, tener esto. Por ejemplo, los proveedores comerciales que llevan productos de primera necesidad siguen moviéndose. Claro, sí. Siguen abasteciendo los comercios. Entonces uno puede hablar con ellos, ¿sí? Te acercás a un almacén y le preguntás, che, ¿cuándo viene el repartidor? ¿Viene tal fecha? ¿Te animás a dejarle esto y pedirle? Y como yo lo acompaño con WhatsApp, fotos que pueden verificar el trabajo, la gente suele tener predisposición. Lo mismo que la policía, por ejemplo, ¿ya? En los retenes, que son los mismos que muchas veces paran a los autos y le dicen que me levanten en la ruta cuando yo ando comunitariamente viajando a autostop, carona o dedo, como se dice Excelente. en algunos lugares. Les llevan de un punto a otro. Entonces a esa gente nosotros en el sobre le mandamos, si sabemos que tiene radio, tal cosa. O si no, llamamos a las radios comunitarias o locales y le pedimos que informen. Familia tanto, el profe Julio dejó en tal lugar tal material. Cuando vayan al pueblo, por favor, retirarlo. Como se hizo siempre. La radio como un factor de comunicación social. Excelente. Profe, estamos viendo ahorita en este momento, perdón, te interrumpo, estamos viendo unas imágenes donde el profe está en diferentes comunidades. En estas comunidades que ahorita no tienen ningún tipo pues que usted no puede ir hasta allá, ni tiene ningún tipo de apoyo de un pedagogo físico o de un maestro que vaya físicamente hasta allá, porque entiendo que la contingencia no lo permite. Allí es donde estamos implementando, o donde el profe implementa las cartillas o los librillos en cada una de ellas por medio de los puntos de referentes o por medio de las empresas que hacen algún tipo de distribución de alimentos o de agua o bueno, lo que sea más cercano a estas poblaciones, y usted reparte estos librillos a la comunidad de esta manera.
Y brillos y material didáctico. Didáctico, ok. Ese material didáctico que entrega usted, que nos hablaba cuando empezamos la transmisión, nos hablaba de un material que tenía unos kits escolares que entregaba cada maestro, ¿cierto? Sí. Esos kits escolares, ¿cómo los arma o de dónde puede un maestro que nos están ahorita escribiendo de Perú y nos están escribiendo mucho de Paraguay, preguntándonos, por ejemplo, cómo un maestro puede adquirir un kit escolar? Porque pues entendemos que los maestros no tienen un salario que les permita tener 30 kits escolares o una cosa así. ¿Cómo hace el profe Sí, Julio para hacerlo? yo tengo dos ventajas funcionales, ¿sí? Una, recibo donaciones y he tenido la suerte también, por eso digo que cada uno tiene que basarse, de haber recibido algunos reconocimientos internacionales que me han permitido acceder a material escolar, terapéutico y pedagógico que yo dosifico para tener permanentemente, ¿sí? Entonces una de las cosas es dejarle quite, una de las cosas es que, por ejemplo, el material que yo recibo, ¿sí?, queda en la casa para los niños y yo tengo uno con el que ando siempre en mi mochila. Entonces el niño siempre lo tiene en la casa y siempre se trabaja con mi material cuando yo voy presencialmente. Evito que se pierda, ¿sí? Claro. Y esto es de largo, esto es un proceso, no es ahora la cuarentena, porque yo con los papás, que ahora empezó la cuarentena y están aislados, ya los venía formando desde antes, en cómo trabajar estimulación temprana, oportuna, psicomotricidad, tareas escolares, ¿sí? Porque los formé como referentes pares. Claro. Para evitar las terapias gimnasio. Yo lo llamo terapia gimnasio, eso no sé si les pasa en México, ir al gimnasio, estar 3 horas, levantar pesas y llegar a tu casa y comer empanada, tomar gaseosa, comerse una pizza. Bueno, de nada tenía razón de ser que yo fuera a trabajar procesos terapéuticos pedagógicos itinerantes si no formaba a alguien que le diera secuencia. Porque Claro. yo hay veces que paso 20, 30 días sin ver a un niño si hay una inundación. Entonces lo más importante en mi visita no es lo que yo trabajo, es el trabajo que genero y la formación que dejo para garantizarme el trabajo hasta mi próxima ida. Evidentemente, en la foto que ustedes ven, yo estoy enseñando algo, estoy previsualizando qué tipo de apoyos necesitan. Digo, ahí tiene una mamá que va justo casualmente, una mamá que iba a aprender cómo enseñarle a la hija. Porque no siempre que llegás el niño está en condiciones. Puede estar ese día, durmió mal, puede tener somnolencia, tomó mal el medicamento, ¿sí? Tuvo que viajar ese día. Entonces tú llegás y formás al que esté, tenés que formar a la familia, ¿sí? Excelente. Que se retroalimente. Entonces, cuando yo mando el material, me garantizo que los papás les den continuidad a lo que yo hago. Claro. Esa foto la suelen sacar los papás, que son los testigos de mi trabajo, porque tienen la obligación de estar. No solo porque aprenden, sino porque es un resguardo para mí, que soy hombre, trabajando con niños, para evitar cualquier tipo de malentendido. Una forma de resguardarme profesionalmente. Estar todo el tiempo expuesto, ¿sí? Total. Y los registros que ellos sacan, yo después los compilo para que ellos puedan ver cómo empezó, cómo estaba, en condición estaba cuando empezamos y qué tiene ahora, cuánto se avanzó. Porque el padre que convive todo el tiempo a veces no nota pequeños, grandes cambios, como por ejemplo que el niño ya come solo, ¿sí? Genial. Entonces Claro. eso es un proceso. Claro, lo que a nosotros Entonces, nos parece normal en una ciudad o en un municipio, realmente es algo que no percibimos estando siempre aquí. Entonces, todo lo que usted nos ha hablado hoy, lo que nos muestra es realmente algo que no se percibe tan fácilmente si no lo vives como el día a día suyo, que es estar involucrados en estas comunidades y saber realmente qué necesita la comunidad donde está o qué necesitan los niños de esta comunidad para poder aprender de una manera, pues, no digo que igual a la de una ciudad, pero sí digo que aprender y poder desarrollar habilidades que los puedan volver algún día competitivos en un mercado laboral o competitivos no sé dentro de si sus podés propias comunidades. no sé si podés habilitar a Carlos de Tommy Digital Argentina Paraguay, que cuente más o menos cómo nos apoyaron y lo que hemos hecho, por ejemplo, cuando tenemos la tecnología. Me gustaría que él lo contara. A Marcelo. Marcelo, perdón, me equivoqué de... Claro que sí. Antes de habilitar a Marcelo, voy a hacer una pregunta que me está preguntando acá la maestra el maestro Elder Emilio García. Dice, buenas tardes, profe. ¿También trabajas con personas sobre edad escolar o solamente con estudiantes de educación normal? No, hago un apoyo de secuencia didáctica para lo que se llaman escuelas para jóvenes y adultos en Argentina,
¿sí? Para garantizar los procesos. ¿Por qué? Porque acá las EPJAs, las escuelas para jóvenes, suelen ser solo nocturnas. Entonces hay un gran problema por eso. La fatiga ocular, la fatiga auditiva, el cansancio, llegar a la noche, pasar el invierno, ¿sí? Y evitar, por ejemplo, el abandono escolar por el ausentismo docente. En invierno, cuando faltan algunos docentes, que los estudiantes van y se cansan de las horas puente que llamamos aquí, de espera entre un docente y otro, por ejemplo, o falta y tuvieron que ir de noche, que hay problemas familiares de por medio, hay hijos, ¿sí? Hacemos un trabajo de esto mismo, nosotros llamamos alternancia y complemento a los procesos pedagógicos oficiales, ¿sí? Y también recibimos pedidos y trabajamos de manera conjunta con los escolarizados, con las escuelas como la Escuela 36 Especial de Capiobí, la 130 de Roca Chico, la Escuela Intercultural Bilingüe 761 en Cahuiporá, o sea, trabajamos de manera conjunta porque, como decía al principio, la idea siempre es institucionalizar a los niños, volver Claro. a las trazas de continuidad. ¿No? Sí, o sea, a veces me preguntan, ¿y qué esperas de Camino de Tiza? No tenés que hacerlo más. O sea, nosotros hacemos esto porque vemos Total. la necesidad. ¿Sí? Si bien que es algo que amamos y que tiene que ver que nosotros estamos convencidos que cada tiza que gastamos es una bala que no se dispara, que cada escuela que construimos es una cárcel que no se construye, que las grandes escuelas están donde los grandes maestros y no donde los grandes edificios, sí, pero la idea es que se institucionalicen porque si no quedan a merced de voluntades de individuos. Claro. El Estado debería, bueno, es una utopía también, garantizar todo lo que tiene que ver con los derechos. Entonces no solo el acceso a la educación, es la permanencia y el egreso, ¿sí? Entonces eso también son políticas. Entonces nosotros queremos de lo comunitario generar políticas públicas. Claro, o sea, la meta de tu programa Caminos de Tiza es que se acabe algún día, porque ya no se va a necesitar más. O que el Estado considere formar educadores especiales de manera comunitaria. Ok, súper. Bueno, ya tenemos aquí a Marcelo involucrado en la videollamada. Entonces, Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal, Fabián? Hola, Julio. Bueno, siempre sorprendidos con la creatividad y la importante labor que realiza Julio, permitiendo, ¿no es cierto?, quebrar esa brecha de desigualdad que hay cuando no todos pueden acceder con las mismas ventajas a la educación, ¿no? Justamente hay una premisa que tiene Tommy que dice que no es la tecnología ni las políticas públicas lo que permite acceder al conocimiento, sino la labor de los maestros que inspiran, son los que van a permitir transformar la vida de los alumnos. Y acá, cuando nosotros lo conocimos a Julio, fue a través del concurso Maestro que Inspira. Justamente lo que vemos es un maestro inspirador que está transformando vidas y con una labor, como yo digo, ¿no?, distribuyendo no solo conocimientos, sino que capacidades. Y la verdad que una labor muy importante, y donde yo quiero destacar que cuando él recibió el kit con el cual Tommy, digamos, lo premió por su labor como maestro inspirador, es un kit, obviamente, de lo nuestro, de tecnología digital, ¿no? Con pizarra digital, el kit de Arduino, el lente de VR, o sea, toda una tecnología bastante desafiante en el entorno en que Julio se desenvuelve, y él lo resolvió sin ningún tipo de problema, sin poner peros, y nos compartió rápidamente cómo los chicos entraban en medio de la selva, lo que se llama educación inmersiva, ¿no? Una nueva propuesta pedagógica que se hace a través de los lentes VR, y nos contaba Julio cómo los chicos experimentaban por primera vez el mar a través de educación inmersiva con los lentes VR, a través de lo que él solo, porque no nos pidió información ni nada, él solo interpretó y lo puso en funcionamiento. Contanos un poco cómo fue esa experiencia, Julio. Para muchos niños, ¿sí? Es más, les mandé una foto muy cómica, que para mí era muy simbólica, de ver una plataforma Tommy proyectada en una madera en el medio de la selva. Tiene que ver con que para muchos niños hay realidades o experiencias para trabajar ciencias naturales, por ejemplo,
que no entran en su esquema de representación operativa. Estamos hablando, por ejemplo, de animales que nunca vieron, no conocen el mar, ni siquiera tienen contacto, por ejemplo, con la fauna. Entonces, para trabajar representaciones de autóctono, todo lo que tiene que ver con los ciclos citícolas y esas cuestiones, ¿sí? No se me ocurrió otra idea que, por ejemplo, hacer la inmersión en algunos videos tridimensionales que hay de inmersión subacuática, que tiene que ver con el contacto con especies, y ahí trabajamos la diferencia mar-río, después trabajamos qué peces había en el río y cuál puede haber en el mar, cuáles conocen ellos, y ahí los identificaron, ¿sí? Y bueno, yo trabajo en lugares que son muy colaborativos, los niños no se pelean por él. Y después también, por ejemplo, me permitió hacer evaluaciones visuales del movimiento que tiene que ver con el movimiento craneal respecto al movimiento óculo de ubicuidad para detectar problemáticas visuales. O sea, hay mucho contenido. Trabajé el dengue haciéndolos ver, por ejemplo, un video muy interesante que encontré a través de YouTube. No busqué gran cosa, se pueden descargar por YouTube, no me acuerdo cómo que se llama, una biblioteca, que me permitía cómo circula la sangre y así explicarles cómo circula el dengue después que lo pica un mosquito, cómo se transmite, ¿sí? Y terminamos hablando de los órganos, la prevención, ¿sí? Y para ellos ha sido mágico. Entonces quedamos en, próximamente, por ejemplo, construir los videos nosotros, que quieran mostrar ellos para los niños que, conociendo el mar, no conocen la selva, por ejemplo. No, muy bien, qué interesante. O sea, lo más destacable, ¿no es cierto?, es que muchas veces vemos cuando con Fabián recorremos permanentemente escuelas, escuchamos que el gobierno donó equipos de todo tipo, proyectores, 20 notebooks, y el docente dice, no lo toco porque nadie me enseñó a cómo tengo que utilizarlo. Y acá vos, en medio de la selva, con todos los factores en contra, tu voluntad y tus ganas de transformar vidas te lleva a darle sentido a todos los materiales que se te acercan, como vimos esta demostración realmente de creatividad inacabable con todo lo que creas, el cuerpo humano visto por parte con hojas de papel o el globo terráqueo desarmado en un tergopol, realmente muy creativo, sí, no, todo realmente. Por ejemplo, trabajo norte-sur, la rotación de la Tierra y tiene las líneas para trabajar paralelo y meridianos. Entonces, al verlo fácticamente, de dónde salen y dónde toman dimensión para después llevarlo al plano, a los dibujos o a los videos. Mira que también he trabajado con los lentes VR, el sistema solar, y hemos visto las estrellas de noche para trabajar el movimiento general diario aparente, ¿sí? Para explicarles qué es el sur, ¿sí? Y trabajamos el conocimiento popular, por ejemplo, cortarte la uña o el pelo si están crecientes, menguante, para terminar trabajando el principio de Arquímedes. Y los gurises se copan, porque no es que los gurises, yo no subestimo nunca. Esto es algo que le quiero recomendar a los docentes de América, ¿sí? Yo en el medio de la selva, en guaraní, trabajo trigonometría. Yo no sé si lo van a aprender, ¿sí? Pero yo trato de enseñar lo más que puedo porque estoy pensando en la proyección a futuro. Claro. Más allá que trabajo pedagogía de la emergencia, ¿sí? Que es atender las problemáticas propias. Cuando hay inundaciones, trabajo ciencias naturales atendiendo a evitar el cólera, a evitar los accidentes eléctricos, a evitar la pérdida, por ejemplo, del ahogamiento en planta de maceta, supongamos. ¿Sí? Pedagogía de la emergencia hay que trabajar, ¿tá? Que son para atender eventualidades, ¿sí? Pero básicamente mi idea es una proyección de oportunidad y justicia pedagógica. No quiero el efecto Pigmalión, de que no puedan porque no se les dio. Me van a ver trabajando con niños con discapacidad, concepto que ustedes dicen, ¿para qué le enseña? No sé. ¿Y para qué le enseño? Porque es mi deber, se llama ética profesional, ¿sí? A mí me corresponde darle la mayoría de las herramientas. Si las van a adquirir, no sé. Yo no busco... El lunes te vamos a estar invitando a otro taller que vamos a dar gratuito de creatividad e innovación. Digamos, se va a mostrar, bueno, justamente un poco de tecnología, plataformas, pero también se va a mostrar parte de la creatividad como la que estuviste mostrando hoy acá vos. Así que es un taller que da Documa desde Medellín, desde Colombia, y te vamos a invitar para que un poco participes en la parte de creatividad porque realmente has hecho un despliegue de creatividad inusual. Digamos, creo que a todos los oyentes o participantes, como a mí, a Fabián, a todos, nos dejaste verdaderamente sorprendidos, gratamente sorprendidos. El problema es que muchas veces la creatividad va miren, un recurso simple.
tengo la suerte de tener 5 dedos, que no todos mis niños tienen 5 dedos, por cierto. Hay un producto muy dañino llamado glifosato por esta zona que hace estragos, pero por ejemplo 5 dedos, me tapo la cara. Entonces es oído, tacto, vista, olfato y gusto. Trabajo los 5 sentidos con el órgano correspondiente para su función. Entonces simplemente enseño los sentidos con los 5 dedos de la mano. El oído escucha, la piel siento, los ojos veo, la nariz huelo, la boca como y siento el gusto, y ahí trabajo el órgano y la función de manera simultánea, y el puente mnemotécnico que es no me acuerdo. Entonces son estupideces que utilizo para que mis muchachos aprendan. Los puntos cardinales les enseño el no sé con un giro a la izquierda. Entonces queda escrito la palabra no sé, y ya saben la ubicuidad norte, oeste, sur y este. Utilizo el cuerpo también para trabajar las representaciones y los esquemas. Por ejemplo, le pinto una flecha en la mano, ¿sí? Para un lado y para el otro. Entonces trabajo mayores de. Entonces él sabe que si con la mano derecha es mayor. Entonces marca el número que le indico y la flecha le dice que todos los que están después son mayores, menores que, o iguales que, o están entre. Entonces trabajo el esquema de las manos también para el conteo. Entonces les enseño a contar, por ejemplo, si tienen una mano sola, ¿sí? ¿Ah? Les enseño a contar con las falanges, ¿sí? La utilización de las falanges. 1, 2, 3, 4, 5, y abajo repito, y tengo hasta el 14, hasta el 15 para trabajar referencialmente. O trabajo la estrategia alternativa de suma y multiplicación fragmentándola, para que el niño no tenga que pedir dedos prestados, como se dice usualmente, y maneje conteo. Claro. El cuerpo es la primera herramienta, la creatividad la segunda, y la potenciación es la tecnología. Entonces yo siempre hablo de lo mixto, ¿sí? Se tienen que complementar. Solo la tecnología no, y solo la creatividad no. El complemento para invertirlos en un mundo digital, ¿sí? Que es las competencias funcionales que van a necesitar en el futuro. Yo no niego el uso de la tecnología, solo pido que se use y no que se abuse, que se use con ciencia y con conciencia, ¿sí? Utilizar la tecnología para suplantar un proceso anterior no es un aprendizaje, sino tenemos que crear algo nuevo, algo que no estaba, ¿sí? Utilizar la tecnología para aquello que sin la tecnología no puedo experimentar. Claro. ¿Sí? Esa es mi mirada. No, pues es realmente algo impresionante todo lo que nos muestras, es algo de replicar. Ahí veíamos algunos, les estaba compartiendo algunos de los comentarios que nos han llegado por redes, donde el común denominador es realmente admiración hacia el profe Julio y su labor del día a día, y más una labor que impacta a la población más abundante en Latinoamérica, que es la que más necesita de todo, de todo esto que nos acabas de explicar. Yo sí quisiera, de parte de Tommy Digital, lo hablamos antes de empezar, unos segunditos antes, pero sí quisiéramos como recalcar el punto o el apoyo que brindamos desde Tommy Digital para que tengas tú un Tommy 7, el asistente para maestros que ya estamos promocionando mucho en toda Latinoamérica, y que ya tenemos beneficiados más de 100,000 maestros con tecnología nuestra. Que seas tú partícipe de uno de ellos para que sigas con esa labor tan espectacular que tienes en esta triple frontera entre Paraguay, Uruguay y Argentina, y que puedas impactar a muchos no la más mía, estudiantes. la de muchos. Janina, sí, que me acompaña a todos lados. Exacto. Tienen que moverse conmigo, estar expuesto a la lepra, a la sarna, a la leishmaniosis, la toxoplasmosis, el dengue. Hay que ir ahí. Y hay que ir siendo mujer como vaya amigo. ¿Sí? Así es. Al maestro Marcelo Hein, que fue el que me generó todo el vínculo con las comunidades indígenas, junto con el que logramos el proyecto y construir las escuelas, ¿sí? Y lograr el agua potable, el acceso a tecnología. Logramos internet en una comunidad originaria en la selva misionera, ¿sí? A Norma, que muchas veces en el medio de la nada, entre el barro, va con la camioneta sin hincharme y a meterme a llevar donaciones. A la familia Rossi, que cuando voy a San Gotardo pone la comida, cocina y repartimos las ollas para garantizar los procesos alimenticios de los niños, ¿sí? O sea, hay más gente detrás de esto. Yo soy la cara visible, porque también el lado B de este trabajo es que denunciar eso que están viendo ahí: mortalidad infantil, desnutrición, malnutrición, enfermedades, abandono escolar, analfabetismo, tiene implicancia porque recibo amenaza de muerte, he tenido
incidentes que han implicado mi salud de por medio, o sea, hay censura en muchos lugares, tengo premios mundiales y no me invita a una sola escuela donde vivo. Es bastante complejo. O sea, me invitan a la Universidad de América, pero donde vivo es bastante complejo recibirme porque también yo deposito culpa de los procesos de aprendizaje en muchos docentes, ¿sí? Claro. Que excusados en el sistema dicen no puedo hacerlo. Y muchas veces es las ganas. También tengo los otros docentes, los de las escuelas de la familia agrícola que viven en el medio del campo. En Argentina hay maestros que viven en islas y trabajan en islas. Los maestros rurales que caminan 12, 14, 15 kilómetros para quedarse en escuelas y pasan y conocen más tiempo y conocen más a sus estudiantes que a sus propios hijos, ¿sí? Maestros especiales que tienen que convivir con la muerte de sus estudiantes. O sea, la docencia está al frente de la primera línea de combate porque los maestros somos los primeros de detectar desnutrición, abuso, violencia. Y los maestros en Sudamérica muchas veces son maestros pulpo, cocinan, son psicólogos, asistentes social, hacen muchas funciones y nos estamos olvidando de educar. Entonces hay gente que me dice, te mando donaciones porque también manejo roperos solidarios. Sí, pero para eso están, gracias a Dios, el Club de Leones, los Rotarios, los Ministerios de Desarrollo Social. Falta educación, ¿sí? No hay mayor revolución que la educación, ni mayor revolucionario que un docente, ¿sí? La única herencia que van a tener estos niños que no tienen nada material es la educación y la oportunidad de no ser explotados y cambiar su condición de donde viven, reciclando o comiendo literalmente basura, siendo peones de campo, que no lo estoy desmereciendo, ¿eh? Sí, claro. No estoy diciendo que una cosa es cuando uno elige y otra cosa es cuando no hay alternativas, ¿sí? Hay que evitar el desarraigo, porque muchos se van a estudiar a las capitales, a las ciudades y después quedan ahí. No regresan. Nuestro objetivo, por ejemplo, que tengo que agradecer públicamente al programa de fronteras, de escuelas de frontera, de ACAS, la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio, que no solo me construyó una escuela, sino que me becó los niños. Y el objetivo nuestro de formación en los pueblos originarios es que vayan, se formen como profesionales, pero vuelvan a sus comunidades. El médico de la comunidad, el carpintero profesional de la comunidad, más allá del respeto a lo cultural, a sus tradiciones, ¿sí? La oportunidad que tienen de crecer y formarse, de conocer y ampliar el mundo, ¿sí? Entonces, ahí pasaron una foto, ¿sí? Donde una familia, no importa cuál, todos los muchachos tienen discapacidad porque son hijos de la mamá con su primer hijo. O sea, la familia, hay incestos. Entonces es muy difícil, eso hay que combatirlo porque eso genera problemáticas, no solo genéticas, no vamos a entrar en desarraigo, sino que implica muchas problemáticas sociales. Entonces, cuando nosotros vamos, a veces encontramos un niño que sí está escolarizado en una escuela especial y va 1 hora al día, o va 2 veces a la semana, se finge y se miente, y hay escuelas que hacen desastre. Denuncié una escuela en Misiones porque el 100% de sus estudiantes eran analfabetos. O sea, el 99% de los estudiantes de Argentina, de las escuelas especiales de Argentina, son analfabetos. O sea, y después no tienen. Entonces también generamos políticas de inclusión laboral. Hemos presentado proyectos para modalidades de equipo de empleo con apoyo, para dar oportunidades, porque no solo acreditar y certificar saberes, no es solo el título. El título sin oportunidades después es un papel higiénico usado que no sirve para nada. La idea son oportunidades de vida, porque las personas, respecto a la educación, en Argentina las personas con discapacidad, básicamente donde me concentro, tienen 2 muertes sociales. Una antes de nacer. A las mamás en Argentina y en Uruguay le pregunta, ¿qué querés, nena o nene? No importa mientras sea sanito. O sea, ya es una implicancia simbólica muy grande. Pero hay un dicho peor en Argentina. En Argentina la gente en la calle te dice, tenés que estudiar para ser alguien o algo en la vida, como si no fueras nada. Entonces muchas veces educamos a la familia diciendo, si su hijo trabaja, consigue un empleo, y eso le permite vivir, tener dignidad, llevar un pan a la boca, un techo en la cabeza y un abrigo del cuerpo, ¿sí? Eso también importa, eso también es significativo, ¿sí? Porque si no, terminan dependiendo de planes sociales y eso genera dominación retributiva, porque nosotros vivimos, y perdón Marcelo que lo diga, porque esto debe replicarse en América, vivimos en lugares donde el mismo intendente hace 35 años que es intendente, o hay gobernadores que hace más de 2 décadas que están en el gobierno. Entonces es difícil hablar de eso,
porque la gente promueve un cambio, quiere ser revolucionario, pero después las leyes son las mismas. O hay leyes de inclusión educativa que no son punitivas en Argentina. Te dice que la resolución 311/16 tenés que incluir, pero si te incluyes no hay ningún tipo de sanción. Entonces hay muchas leyes, muchas marchas por leyes que no son aplicables. Entonces hay que educar para educar en derechos. Y el primer derecho es educarse y alfabetizarse. Genial. Pues es una labor muy, muy bonita, profe, la que usted lleva a cabo. Tenemos muchas personas escribiendo, no solo he podido compartir algunos de los mensajes, pero vuelvo y repito, todos tienen el mismo denominador y es admiración y orgullo. Admiración por un profe que ha llevado hasta el límite su capacidad su bondad y su agradecimiento por el mundo, porque esto es una labor de agradecimiento, es una labor de querer cambiar el entorno donde está, de querer cambiar un entorno latinoamericano, de querer cambiar la mentalidad de unos niños que nacieron en unas circunstancias muy difíciles, que muy poca gente tiene la posibilidad de llegar a verla. Entonces, quiero decirte algo, no es solo voluntad, también es agradecimiento. Yo soy hijo de otros maestros. Daguel Morales me inspiró y me cambió mi vida, fue la maestra que creyó en mí. Soy hijo de una educación pública, laica, gratuita y obligatoria que llega a todo el mundo en Uruguay. O sea, soy hijo de la universidad pública. Excelente. Entonces, las oportunidades de las políticas públicas generan que cientos de maestros, ¿sí?, hagan milagros en América. Yo tengo una ventaja que muchos maestros no tienen, ¿sí? Por eso yo no soy de juzgar a los maestros, pese a que critico muchas de sus prácticas. Hay los grandes ideales a veces se terminan cuando empieza la necesidad. Sí. No podés patear el tablero todo el tiempo cuando vivís de eso y tenés que alimentar a tus hijos. Muchas veces decís amén y caes preso de la burocracia, porque han transformado la educación en un proceso administrativo, de calificaciones, pasaje de grados, títulos. ¿Usted sabe cuántas veces me han cuestionado teniendo premios mundiales, mostrando mi trabajo y mi capacitación por no ser maestro? Yo no soy maestro, yo soy profesor de historia. Esto lo aprendí andando, sí, estudié licenciatura en educación, estudié lengua de señas, después hice psicopedagogía. Sí, me estoy formando todo el tiempo. Uno de los premios ahora me becó en la Universidad de Buenos Aires, estoy haciendo neuropsicoeducador por la Asociación Educar, que me dio el premio iberoamericano en la labor docente. O sea, sí, me estoy formando todo el tiempo, pero ¿cuánto me pegan por no ser maestro? O por ser extranjero, la xenofobia, porque soy uruguayo y trabajo en Argentina. Aunque para mí la pobreza, la marginalidad y el analfabetismo no conocen de fronteras políticas. Entonces, si mis convicciones son la patria grande, no voy a caer en ridiculeces de una bandera. Hoy mismo en mi red social, en Facebook, pueden ver que alguien me cuestionó de manera xenofóbica. ¿Por qué hablas así de Argentina? Yo hablo así, señora, de las realidades. Yo no puedo ser condesciente cuando se me mueren niños. O sea, claro, es muy difícil así. Claro, pero no, yo sé que llevando al mundo un mensaje como el que nos está dando hoy el profe Julio y mostrando que sí se puede hacer las cosas, se puede maximizar el uso de un papel, el uso del icopor, el uso de un plato, el uso de cualquier elemento que volvamos o convirtamos nosotros como herramienta pedagógica, se puede transformar una comunidad, se puede transformar la vida de un niño, se puede transformar la vida de un maestro y eso es lo que nosotros llamamos en Tommy, maestros que inspiran. Profe, de verdad, muchísimas gracias por la labor, por el tiempo, por todo lo que nos enseñó hoy, por ser un abanderado de muchas de las necesidades que tenemos en todos los países latinoamericanos y por ser usted casi que un emblema a seguir y un modelo a replicar en cada una de nuestras naciones. De verdad que muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy para ver esta transmisión y para aprender un poco más de lo que podemos hacer en ambientes hostiles y que así como lo podemos hacer en ambientes hostiles, pues imagínense lo que podríamos replicar en una ciudad o en un sitio donde hay una conectividad o en un sitio donde tienen acceso a agua, donde tienen acceso a energía eléctrica, mejor dicho. El profe hoy nos deja una enseñanza muy grande y es que no hay fronteras ni hay barreras, que la única barrera creo que es mental y eso él lo ha roto totalmente y nos lo demostró hoy acá con evidencias, nos lo demostró hoy
con todo lo que nos enseñó a hacer y los 3 momentos que vivimos hoy en nuestra transmisión. También muchas gracias a Marcelo por habernos hecho posible el contacto con el profe Julio y poder haber hecho posible todo esto. Le pido, profe, que se despida usted con un buen consejo para todos los que nos están viendo hoy, para nosotros mismos, algo que usted quiera compartirnos para cerrar esta transmisión ya. Bueno, me despido. Julio Manuel Pereira, pueden buscarme en Facebook. Y si me preguntan a mí cuál es mi motivación en la docencia, comencé siendo el docente que hubiera querido para mí y hoy quiero transformarme en el docente que quisiera mañana para mis hijos. Excelente, excelente, profe. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Mil gracias, profe. Y a todos, muchísimas gracias. Esperamos, profe, que nos acompañe en el taller del día lunes que vamos a tener de creatividad, porque un emblema de creatividad realmente es usted. Entonces, lo esperamos. Muchísimas gracias y un abrazo a todos los maestros de América que hoy también deben estar sufriendo tal vez con sus alumnos. Claro que sí, con seguridad lo están escuchando, lo van a escuchar y trataremos de hacer esto más seguido para que usted pueda llegar a más y a más maestros que, como usted, están tratando de cambiar el mundo desde donde toca. Mil gracias a todos, mil gracias, profe, mil gracias, Marcelo, y feliz tarde para todos. Esperamos vernos muy, muy pronto, ¿vale? Muchísimas gracias. Aipotate con boépora. Aipotate con boépora. Quiero una educación maravillosa. Ok, saludo para toda la gente de Paraguay que nos escuchó hoy. Vale, hasta luego y feliz tarde para todos. Chao, chao. Chao, chao.